יופי. טוב, שבוע טוב. estamos en הלכות תשובה del Rambam, capítulo cuarto. כן. טוב. Bueno, después de que vimos en el capítulo anterior ampliamente los ejemplos de las personas que no tienen Helek la Olam Haba, que no tienen parte en el Olam Haba, por supuesto, si no hicieron Teshuvah. Si hicieron Teshuvah, todos tienen parte en el Olam Haba. En este próximo capítulo, el Rambam también trae 24 ejemplos de situaciones y de pecados que una persona hace, no que no tienen lugar en el Olam Haba, pero sí que le dificultan la Teshuvah. Lo denomina el Rambam Arba Be'esrim Devarim Me'akevim et Teshuvah. Akev es que sí, Nikub es como una problemática, una dificultad. Entonces, en general, cuando una persona quiere hacer Teshuvah, entonces hay cosas que son más fáciles de las cuales uno puede hacer Teshuvah y hay cosas más complejas. Pero no es de que tenga algo específico que le impida o le dificulte hacer la Teshuvah. Pero hay cosas que por su situación, que les vamos a ver aquí, y que el Rambam también las divide en diferentes tipos. Entonces, a la persona le provoca, o se le provoca una dificultad para poder hacer Teshuvah en esa situación. Entonces dice el Rambam así: Arba be'esrim dvarim, 24 cosas, me'akvim et Teshuvah, dificultan la Teshuvah. El Rif, el Rabbeinu Yitzhak Alfasi, en sus halajot, al final del tratado de Yomá, de Yom Kippur, él trae lo que trae aquí el Rambam en nombre de una braita. ¿Okay? La pregunta es si esto tiene una fuente en el Talmud o no. Al fin y al cabo vamos a ver lo que dice el Rambam. Entonces el primer equipo, el primer grupo es de 4 ejemplos. Arba mehem avon gadol. 4 de estas 24 cosas son un pecado grande. ועושה אחד מהם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros necesitamos en la vida, en todas las cosas, también a nivel espiritual, también a nivel material, es lo que se llama Siyata Dishmaya, la ayuda, el apoyo del Shamayim, de Akadosh Baruj Hu, que nos apoye y nos ayude. ¿Cómo se dice? Siyata Dishmaya, es en arameo. Siyata es ayuda
dishmaya shel hashamayim, del cielo, que es HaKadosh Baruj Hu. ¿Saben? Si alguna vez viste en las cartas, arriba, a la derecha, ¿sí? Hay 3 letras, Basad, Bet, Samach, Dalet. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan esas letras? Besiata Dishmaya. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que veas una carta que alguien te hizo, fíjate si tienes. ¿Juan? Entonces dice el Rambam de que hay 4 cosas que son pecados grandes y el que hace uno de ellos, ¿sí? No hace falta hacer los 4, sino uno de ellos, HaKadosh Baruj Hu no lo ayuda a hacer teshuvah por lo grande de ese pecado. ¿Quién? Nosotros tenemos una regla en el tema de la teshuvah que dice Habal ta'er, así dijeron Jajamim en el tratado de Yomá, Mesaino Tomina Shamayim. La persona que viene a purificarse lo ayudan del Shamayim. O sea, una persona que demuestra sinceramente el interés de acercarse a Hashem y de hacer teshuvah, entonces eso no se queda solamente en el deseo que tiene la persona, sino que HaKadosh Baruj Hu lo apoya y lo ayuda para que pueda hacer teshuvah. ¿Quién? En este caso, dice el Rambam, el pecado es tan grande que no. O sea, que Hashem no lo ayuda. ¿Qué significa que no lo ayuda? Que básicamente él va a tener que arreglárselas con sus propias fuerzas. O sea, si la persona va a hacer teshuvah, ¿verdad que va a hacer teshuvah y va a ser aceptado por HaKadosh Baruj Hu? ¿Qué? Como dice el Rambam al final de este capítulo, que a pesar de que es difícil hacer teshuvah de todas estas cosas, el que hizo teshuvah y es aceptado. Solamente el Rambam quiere aclarar, tienes que saber que si te involucras en alguna de estas cosas, entonces no es tan simple hacer teshuvah. Pero al fin y al cabo depende de la persona, y si la persona se esforzó e hizo teshuvah también en estas cosas, entonces la teshuvah está aceptada. Lo que está diciendo aquí el Rambam es de que estamos hablando de algo que Hashem dice, bueno, tú quieres hacer teshuvah, por favor, arréglatelas por ti solo. Tú tienes que hacer el esfuerzo y si lo logras, con la cabot, y si no, bueno, esa es la situación. En otra situación, ¿qué significa que Hashem te ayuda a hacer teshuvah? ¿Te ayuda? Se supone que teshuvah te ayuda, es que yo tengo una puerta ahí que está bien pesada y abro y trato de abrir, pero no puedo, o puedo muy poquito. Entonces abrí un poquito, entonces de repente viene un viento y me abre toda la puerta. ¿Sabes? Entonces, ¿quién mandó el viento? ¿Yo hice el viento? ¿Yo abrí la puerta? No, yo abrí un poquito y gracias a ese poquito Hashem me ayudó a continuar. ¿Quién hace teshuvah entonces? ¿Ah? ¿Quién hace teshuvah entonces? ¿Cómo quién hace? ¿Quién hace teshuvah? No, yo hice, yo tomé la iniciativa, yo empecé, No es mi esfuerzo. pero como es difícil, entonces Hashem me ayuda. Pero no en todo lo que es difícil, Hashem me ayuda. Hay cosas que son difíciles o no tan difíciles, pero si están en estas 24 categorías, vamos a ver que es un poco diferente. ¿Teshuvah es arrepentimiento? ¿De qué estamos hablando? Pero, o sea, si ya te arrepentí y no lo volvés a hacer, ya sería la teshuvah arreglada. Yo maté a 20 personas, ya está, ya perdónenme. Dice, no es así. No voy a volver a matar. ¿Sabes? Por eso vamos a ver ahora los ejemplos, para que entendamos mejor. ¿Qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona decide hacer teshuvah y hay un rabino en el flat, que es un sadí, que él va a hablar con el rabino
quiere hacer teshuvá y que el rabino la aconseje, pero por desgracia en medio del camino tiene un accidente. ¿Se considera que él quería hacer la teshuvá? ¿Qué hizo? Una persona que quiere hacer teshuvá y al final no hizo. Hashem lo va a considerar como si trató de hacer. Es como dijeron Jajamín, que todo aquel que piensa hacer una mitzvah y tuvo una contingencia y no la hizo, Hashem le considera como si la hubiera hecho. Que también aquí el Bemet estaba decidido a hacer teshuvá. Mejor, antes de continuar, el Rambam va a dividir a estos 24 casos en 5 grupos. El primer grupo, el que estamos viendo ahora, es en el cual, como dijimos, Hashem no le ayuda a la persona a hacer teshuvá, pero si él lo hace solo, entonces el teshuvá está aceptado. El segundo grupo es actos o caminos que la persona hace que le cierran el camino de la teshuvá. ¿Sí? O sea que la situación es muy compleja. Es como si una persona quiere entrar por una puerta, pero esa puerta está cerrada con llave y es difícil poder abrirla. El tercer grupo es aquellas cosas que no es posible hacer una teshuvá completa de ellas. El cuarto es de que la persona que hace estas cosas en general no hace teshuvá por algún motivo que vamos a ver. Y el quinto es las cosas que el hombre quiere hacer teshuvá, pero le es muy difícil abandonar ese camino porque está acostumbrado a hacer esas cosas. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Entonces volvamos al primer grupo. El primer grupo, como dijimos, es las 4 cosas que Akadosh Baruj Hu no apoya a la persona en su teshuvá. ¿Por qué? Porque es un pecado muy grande. Veluen, y estos son: 1. Amahati et Rabim. El primer ejemplo es una persona que incita y provoca a las personas al pecado. O sea, él es un pecador propagandista de sus pecados para que los demás emulen y copien su comportamiento. Para no sentirse solo. Entonces, ¿para qué? Para no sentirse solo. Ah, Así no le cuesta tanto la pena. ¿qué? Que fuera de broma. Una vez, Que fuera de broma, en realidad. La mayoría de las personas. Por eso incitan al otro. No, yo creo que esta persona es un idealista de sus pecados y por eso él quiere que los demás aprendan de él, que vayan por su camino. ¿Qué? Que él quiere compartir lo que hace. Sí, como una vez, como dice la Guimara, de que no me acuerdo que uno de los Amoraim, creo que Rabba, cada vez que iba a hacer un juicio llamaba a muchos Dayanim que lo acompañen. ¿Por qué? Porque él decía, si yo me equivoco, que compartamos el... ¿Sí? O sea, si uno tiene una viga de cajón bien pesada, pero cargarla uno solo está difícil, pero si hay varios que la cargan, entonces se vuelve más... Pero dicen dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Tú. Entonces, señores, esta persona, dice el Rambam, tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque el momento que él incita y enseña y
hace propaganda para que los demás pequen, entonces ahora ya la teshuvá ya no es de él solamente. Él ya ahora tiene discípulos, tiene alumnos, tiene seguidores. Entonces, básicamente la teshuvá ya no es solamente de él, es también de todos sus seguidores. ¿Sí? Entonces, cuando él desea hacer teshuvá, van a venir sus seguidores y le dicen, maestro, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se está equivocando, usted nos enseñó otra cosa. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se está arrepintiendo de lo que nos enseñó? Lo que usted nos enseñó tenía razón, está bien, es correcto. Entonces, dijeron Jajamim, la persona va a hacer teshuvá y sus alumnos no, y sus seguidores no. Pero dicen Jajamim, no es justo que él esté en el Gan Eden y sus alumnos en el Geinom. Tú los llevaste al Geinom, entonces allá, acompáñalos. Hay una halajá así en el Talmud, que si un alumno mató sin querer, tiene que ir ¿a dónde? A la ciudad de refugio. Dice la Gemara, su rabino lo tiene que acompañar a la ciudad de refugio. Así que no mates a nadie. Y si el rabino hizo eso, entonces su yeshiva tiene que exiliar a la ciudad de refugio. Vemos aquí de que en este ejemplo la responsabilidad ya no es personal. O sea, esto ya va más allá. Es una situación que abarca todo un grupo de personas que tú influenciaste sobre ellos. Y por eso, el hecho de que tú hagas teshuvá, no se acabó el problema. Tú hiciste teshuvá, kol hakavod. ¿Y qué pasa con todos tus discípulos y todos tus aprendices y todos los que tú incitaste al pecado? Ellos siguen ahí. Entonces tú eres el responsable también de ellos. Entonces, el hecho de que tú hayas corregido tu comportamiento y hayas decidido, bueno, desde ahora en adelante yo abandono todo lo que tiene que ver con eso, entonces, dice el Rambam, eso todavía no es suficiente, ¿sí? Para que esta teshuvá sea, realmente completa. En este caso no puede hacer teshuvá este hombre nunca. ¿Ah? No puede hacer No, teshuvá nunca. no dijimos que no, pero es difícil, otra vez. Es difícil, es complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que está en una situación así, como dijimos, él tiene que ver ahora cómo corregir todo lo que él provocó. Sí, él tiene que ahora empezar a hacer propaganda opuesta a la que hacía antes. Él durante 10... No puede, por ejemplo, si hay un alumno que ya ha muerto en este tiempo. Que murió. Sí, Que murió. Pero estamos hablando de que él hacía propaganda, él incitaba, él invitaba. Entonces ahora él tiene que hacer todo lo opuesto para que la gente se corrija. Entonces... Como que está vivo. El tema del hombre que fue al rabino y le dijo coge un edredón y tira las plumas al aire y recoge todas las plumas. Ya no puede. Najón, eso es Lashon Hara. Najón. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Que en el primer ejemplo, ¿sí? el que mahati et arabim, el que provoca el pecado en el público. Ubichlal avon zeh me'akev et arabim milasot mitzvah. Dentro de este ejemplo tenemos algo que es básicamente lo mismo, pero de manera opuesta, en el sentido de que esta persona le impide al público de hacer una mitzvah que, como dijeron Jajamim sobre Gei Hazdi, que no le permitieron hacer teshuvah. ¿Por qué? Porque él desplazó alumnos de la yeshiva de Elisha y no les dejó entrar a estudiar Torah.
A veces no es de que yo provoco el pecado o que alguien provoque el pecado en los demás, sino que les impide hacer mitzvot. ¿Sí? O el ejemplo de Yerobam ben Nebat que puso Shombrim, que puso aduana con policías para que la gente del Shomrón no pueda subir a Jerusalén al día de la regel, para que suban al Beit HaMikdash. Entonces eso es también un ejemplo que básicamente está dentro de esta idea. Entonces ese es el primer tipo de persona, el que provoca el pecado en los demás y el que le impide al público de hacer mitzvah. 2. Amate Javero Miderech Tová Lerá. La persona que incita a su compañero, él tiene un amigo y lo lleva por malos caminos. O sea, él lo inclinó, lo llevó y lo incitó a ir por malos caminos. Que gon mesito medias, como por ejemplo el ejemplo que da la Torá del que incita a otra persona a la avodah zará, a la idolatría, o a nivel particular o a nivel general. ¿Saben? Entonces, si es a nivel general, es el ejemplo anterior. Pero aquí ya estamos hablando a nivel particular. ¿Sí? El Señor no es un propagandista de la idolatría, pero al que puede pescar de vez en cuando, uno por acá, otro por allá, entonces lo hace. No, pero en el caso de Jeroboam también hizo los dos becerros de oro. Puso las ¿No? y Sí, aparte pues hizo las dos cosas. Las dos cosas las hizo. ¿No? 3. הרואה בינו יוצא לתרבות רעה, ואינו ממחה בידו. El tercer ejemplo es cuando un padre ve que su hijo sale o se va por malos caminos y no le llama la atención. O sea, le da libertad y le dice, bueno, que él haga lo que quiera, es su asunto, no es mi asunto. Con el debido respeto. O il ubeno birshuto, por cuanto que su hijo está bajo su reshut, bajo su responsabilidad, bajo su mandato, por supuesto mientras lo tenga, ¿sí? Ya no estamos hablando de un joven que ya es mayor de edad y que le dice al papá, por favor no te metas en mis asuntos, sino que todavía tiene control sobre él. Con el debido respeto. Ilu mija rega. Ilu mija bo allá por eso. Si él le hubiera llamado la atención, es posible que él se hubiera apartado de ese camino. Benimtza que machtió. Entonces resulta de que, a pesar de que tú no lo llevaste por el mal camino, el hecho de no haberle llamado la atención, de no haberlo amonestado y de no decirle de que lo que está haciendo está equivocado, nosotros lo consideramos como si él indirectamente es el culpable del camino que tomó su hijo. Entonces, fíjense, en los casos anteriores estamos hablando de gente que incita de manera directa al pecado, o públicamente o particularmente. Aquí el padre Hasbe Jalila no está incitando a su hijo a un camino malo. Él ve que su hijo va por un mal camino y simplemente se hace el desentendido. Dicen Jajamim, esto está también dentro de este tipo de categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras tú tengas la fuerza y el poder y la posibilidad de volver a encaminar a tu hijo, entonces tienes esa obligación. No puedes decir, no es mi asunto. ¿Qué? Y por eso se considera como si él lo apoyó en el pecado. El hecho de no amonestar, de no llamar la atención al hijo, es básicamente como empujarlo hacia ese camino. Un minutito, quiero terminar. Ubichlal avonzei, dentro de esto tenemos una rama. Kol shefshar beadol lemachot b'achirim. No solamente tu hijo, yo tengo un amigo, tengo un compañero.
y yo sé que si yo le llamo la atención, lo puedo corregir. Él confía en mí, él me escucha, me tiene confianza. Y tú dijiste, no, es mi asunto, que él haga lo que quiera. No. Si tú puedes influenciar en tu compañero, entonces tienes obligación de llamarle la atención. ¿Sí? Para eso existen los amigos, no para ir a tomar cerveza a Mahane Yehuda, ¿no? Para eso no están los amigos. ¿Qué? Para eso, ¿sí? Jajamim dijeron, ¿cuál es el buen camino que uno quiere? El que no sabe que hay en Mahane Yehuda, que no vaya, y el que sabe tampoco. Todo, entonces dijeron Jajamim de que cuando una persona tiene la posibilidad de corregir a su compañero y no lo hace, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿cuál es el camino adecuado al cual uno se debe apegar? Entonces ahí hay varios ejemplos: un buen corazón y un buen amigo. Jaberto, tienes que buscarte un buen amigo. Entonces, si tú le preguntas hoy en día a alguien para qué hay que buscarse un buen amigo, para ir a tomar una cerveza de Mahane Yehuda, para eso necesito un buen amigo. Dicen Jajamim, tú necesitas un buen amigo para que cuando él vea en ti algo malo, te llame la atención y te diga, deja de hacer eso, no lo hagas, estás mal. Eso es un buen amigo. Un buen amigo es el que te hace bueno. Eso es un buen amigo. El que te saca del mal y te lleva por el buen camino. Para eso se necesita un amigo. Y si tú tienes un amigo que no hace eso, entonces no es buen amigo y le puedes decir bye bye. Entonces, una persona que está en esa situación y puede y tiene la capacidad de llamarle la atención a sus compañeros o compañero y no lo hace, está dentro de esta categoría. Está dentro de este ejemplo, como el padre, que puede llamar la atención a su hijo y no lo hace. ¿Quién? Ahora sí. Sí, con los debido respeto. O sea, Elí con Ovni de Pinjas, ¿no rayar en eso? No. De que no les llamó la atención como debería y ellos siguieron. ¿Canire? Y un pasú que dice, hijo mío, si los pecadores intentan seducirte o engatusarte, no consientas. Proverbios 1:10. Eso es el que... Eso es el que están tratando de seducir. Sí, pero es un pecador que lo está provocando. No, vadai. Entonces, ese es el tercer ejemplo. ¿Sí? De que no es uno que incite directamente al pecado, pero, ¿sí? O sea, la diferencia entre los dos primeros ejemplos y es que los primeros dos ejemplos es una persona que es activo. Él es activo. Él activa para que los demás pequen. En este ejemplo, el Señor es pasivo. Él no se mete, Él no se involucra. Entonces dice el Rambam, aquí no sirve ser pasivo. ¿Sí? No digas, pero yo no le dije nada, yo no le dije que vaya ahí, yo no le dije que haga esto, najón. Pero si tú puedes abstenerlo e impedirle que él haga eso, es como si lo estás empujando. ¿Por qué? Porque si tú te callas y no le dices nada, aparentemente lo que está haciendo está bien y no tiene ningún problema. Entonces tú tienes que amonestar y llamar la atención. ¿Qué? Bueno, ahí estamos hablando del padre. En el caso que hay una disputa entre padre y madre, si no están separados juntos, ese es un grave problema. Cuando padre y madre no están de acuerdo en la educación de los hijos, ahí se nos pierden los hijos. Mejor, de vaya. ¿Qué? Pero hoy día, por desgracia, nos encontramos con las leyes civiles en todos los países, tanto en Israel. ¿Con qué? ¿Con qué? Con las leyes civiles. Una sola ley de ley. No estamos hablando que le vaya a pegar a su hijo. ¿Sí? No es que le vaya. Pero por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, le digo, una persona en España, hablo de España, como bueno, lo que conozco más, una chica con 12 años, por ejemplo, puede abortar. La ley la permite. Una chica con 12 años puede hacerse un gesto.
Pero el padre quiere atacarla y la hija le denuncia al padre. Entonces, ¿el padre qué va a hacer? No estamos hablando de eso. No puede aplicar la halajá. No estamos hablando de eso. Si pasa eso porque no le dio buena educación desde pequeña. Eso No, pero el mundo es así, por desgracia. sí, pero Atrae. sí, pero si tú das un Bueno, Con respecto al amigo, excepciones hay a la regla, pero esta es la regla en general. ¿Sí? Mientras los padres tienen fuerza para educar a sus hijos, entonces los tienen que educar y no pueden decir, bueno, que vaya con tal amiguito, que vaya con tal Zey, no me importa si son así. No, tú tienes que responsabilidad de educar a tus hijos y si los ves que están yendo por malos caminos, tienes que... ¿Por qué? Porque luego cuando ya crezcan, ahí bemet no vas a tener ninguna posibilidad de poder encaminarlos porque ya son mayores o se creen mayores y va que no te van a hacer caso. Estamos hablando, eso es lo que dice el Rambam claramente, oír no birshuto, por cuanto que su hijo está en su reshut, está en su poder. Cuando estaba en su poder, cuando todavía está en su poder, cuando ya no. ¿Saber? Top. Allá, un de que... ¿Qué? yo, respecto con el amigo, de que si un buen amigo es el que reprende a sus compañeros y él se está yendo por un mal camino para que no sienta de que ¿Qué? está yendo por un buen camino. Entonces me acuerdo, dice también de que solamente se puede reprender si sabes que esa persona va a escuchar. ¿Está bien? Entonces las dos de las manos. Entonces la tojajá tiene reglas y con hay que saber cómo llamar la atención, que ese es otro punto, ¿sí? Hay que hacerlo de una manera inteligente, ¿sí? Y no de una manera de que con seguridad no te hagan caso. Allá, a veces uno no está seguro. Entonces dice, bueno, voy a hacer el intento. Si me escuchan, y si no, malazo. Pero lo que dice de que si no puede ser como tan mal azul porque dice de que ahora ya lo estás sabiendo. Nahon Rabbi Akiva dice que hoy en día no sabemos cómo leojiach, no sabemos cómo llamar la atención y bemet, sí, como dicen Jajamim, uno le va a llamar la atención a su compañero, la que llamará el ejemplo, ¿sí? Que tiene una astilla entre los dientes y le dice, quítate la astilla, ¿sí? Lo que tienes entre los dientes, ¿sí? La suciedad. Y el otro le va a contestar, tú quítate la vara que tienes encima de tu cabeza. ¿Sí? O sea, tú me estás llamando la atención de algo pequeño, yo te regreso con algo mucho mayor, mucho más grande. O sea, ¿no? Nosotros tenemos que estar lo que está en nuestras manos y por supuesto esto no es trabajo de un día. Si de repente un día una persona tiene que educar a sus hijos y encaminarlos, al final los hijos también tienen libre albedrío, pero hay ciertas situaciones en las cuales sí, hay que ser un poco más estricto, pero saber manejarse, como dijeron Jajamim, con los hijos. Con los hijos hay que manejarse con dos manos. Por eso Hashem nos dio dos manos. ¿Sí? Con la izquierda desplazar y con la derecha acercar. Entonces hay que saber, ¿sí? Manejar la situación para que, por un lado, cuando hay que decir algo se dice, pero por otro lado también acercar para no desplazar de manera completa y que se nos pierdan de manera completa. El cuarto ejemplo, dice el Rambam, en este grupo, Dalet, de Omer Getav Ashuf. La persona dice, yo peco, hoy estoy flojo, hoy no tengo fuerza, pero mañana voy a hacer teshuvah. Mañana voy a hacer teshuvah. ¿Qué mañana? ¿Ma? ¿Qué mañana? Mañana.
Que cuál mañana dice que Mañana puedes decir, ¿qué he dicho? Mañana. Hoy voy a mis copitas, a donde voy a mis copitas, pero mañana ya no voy más. No voy más. Quando é amanhã, fala, é amanhã. Yo sé. Por eso dice el Rambam de que una persona que dice así, entonces ahora vamos a entender la psicología de lo que sucede. A Omer Getabe Ashub, eso está en la Mishnah en Masejet Yuma. Maspikim Biado, Hashem no lo ayuda a hacer Teshuvah. Ubichlal Ze, y dentro de esta categoría está a Omer Getabe Veyom Akipurim Echaper. La persona peca durante todo el año y dice, igual, en 2 meses viene Yom Kippur, así que voy a aprovechar ahora a hacer todo lo que pueda y en Yom Kippur voy a hacer Teshuvah. Voy a hacer Teshuvah, pero sinceramente, no así nomás, Bemet, de todo corazón, voy a hacer Teshuvah. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el problema en estos 2 ejemplos? El problema en estos ejemplos es de que hacer Teshuvah en base a que tú dices que vas a hacer Teshuvah en el futuro es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque al final la persona nunca va a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque él piensa de que, bueno, lo que estoy haciendo no es tan terrible, está bien, es pecado, pero al final me voy a arrepentir realmente y lo voy a dejar de hacer. ¿Qué? O sea, quiero explicar la psicología que hay detrás de esto. Porque una persona que dice, Ejetabe Ashub, yo voy a hacer el pecado y después voy a hacer Teshuvah de ese pecado, o voy a pecar y después Yom Kippurim va a venir y me va a expiar ese pecado. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no le ayudan, como dijimos, del Shamayim a hacer Teshuvah? Más grave Pashut su meod. transgresión. ¿Ah? Es más grave su ¿Por qué es transgresión más porque él grave? está consciente ¿Por qué? del pecado que va a hacer. No, en todos los ejemplos está consciente. No es el tema de la conciencia. No, el problema es ¿qué es lo que lo motiva a hacer el pecado? ¿Qué es lo que le da tranquilidad para hacer su pecado? ¿Ah? ¿Mejor? Dice igual hay Teshuvah, hay Yom Kippur, me van a perdonar. Entonces, ¿sí? Que Ilu, aquí la Teshuvah es culpable del pecado. Ilu, lo que teóricamente le tiene que traer, ¿sí? La liberación, que es la Teshuvah, es lo que le provoca el pecado. ¿Por qué? Porque gracias a que él tiene la Teshuvah, ¿sí? Como escudo, entonces él sigue pecando. O sea, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Ah? ¿Cómo algo bueno puede Nunca. ¿Cómo algo bueno puede ¿Por qué no va a acabar nunca? Porque mañana va a decir, igual tengo mañana. Y si no es este Yom Kippur, será el próximo Yom Kippur. Entonces, básicamente, él está en una situación que siempre la Teshuvah se le vuelve, básicamente, su enemigo. ¿Ah? Sí. La profana, porque hace ¿Qué? 2 pecados, el pecado y como la profanación de la Teshuvah. Sí, pero otra vez, no es por la profanación de la Teshuvah. El tema no es la profanación. El tema es de que la Teshuvah tiene una función. Borrar el pecado. ¿Sí? O sea, una persona pecó y después de que pecó hace un análisis de lo que hizo y dice, ¿sabes qué? Este camino no está bien. Entonces hace Teshuvah. La Teshuvah se vuelve el corrector, ¿sí? El que básicamente provoca el tikkun del pecado. Pero aquí la Teshuvah es el motor del pecado. ¿Por qué? Porque gracias a que tengo la Teshuvah yo sigo pecando. Porque yo digo, haré igual, yo mañana voy a hacer Teshuvah. Hazmá ve allá que siga pecando. Entonces por eso esta persona sí está como en una especie de trampa que se colocó a sí mismo y que nunca va a poder salir de ella. ¿Por qué? Porque él siempre va a decir,
haré, de cualquier forma yo voy a hacer teshuvah. Entonces, adelante, sigamos con el pecado. Entonces, por eso la persona que dice, ejetá, yo peco y voy a hacer teshuvah, no lo apoyan para hacer teshuvah. Quem garante que ele vai estar vivo, né? ¿Ah? Quem garante que ele vai estar vivo no Yom Kippur? Quem garante que ele vai estar vivo? ¿Sabe? Pero eso de que va a estar vivo es otro problema. ¿Sabe? Que no va a vivir. ¿Najón? Por eso dijeron Jajamim, ¿sí? Jajamim No dijeron, sabe ni el día ni la hora. sí, ¿No dice eso? que la persona, como no sabe cuándo va a morir, tiene que hacer teshuvah constantemente. ¿Najón? Ya fe. Pero eso es un ajón de que también es un problema que la persona pospone la teshuvah. Pero otra vez, no es lo mismo que esto. Una persona pecó. No pecó en base a que va a poder hacer teshuvah mañana. Él pecó. Te dicen, Jajamim, es mejor que estés toda tu vida en la teshuvah. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Entonces, a fin que tú pecaste y una semana después vas a realmente hacer introspección y vas a analizar tu situación y vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar de esta forma, yo tengo que cambiar. ¿Sabes? Pero, ¿quién sabe qué va a pasar la próxima semana? No sabemos si vamos a estar ahí para poder hacer esa introspección y para poder hacer el análisis. ¿Mejor? En el tiempo que lo hiciste, Pero ¿estás perdonado? aquí la persona, en el momento del pecado, o sea, el pecado está hecho en una plataforma de que existe la teshuvah para poder corregir el pecado. O sea, yo hago el pecado y le digo gracias a la teshuvah que tú existes, porque mañana yo te voy a buscar. Así como hoy busqué el pecado, mañana voy a buscar la teshuvah. O sea, y a que mañana Bemet haga teshuvah. Es posible. Es posible. ¿Sí? Pero es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste hoy el pecado? Porque mañana puedes hacer teshuvah. Entonces mañana vas a hacer lo mismo. Vas a volver a hacer el pecado. ¿Por qué? Porque pasado mañana tienes la posibilidad de hacer teshuvah. Y entonces, ¿sí? Este es un círculo que nunca acaba. Nunca acaba, nunca termina. Porque siempre existe el mañana para hacer teshuvah. Y siempre existe el próximo Yom Kippur. ¿Qué? Pero hay que aprender de David Amelech. Cuando él dice, mi pecado siempre está en mí. Siempre está recordando el pecado. Entonces él cada día estaba haciendo teshuvah. Por un pecado que David hizo. Amelech al revés. David Amelech no se apoya en la teshuvah. Él al contrario, él siempre tiene presente el pecado y por eso hace teshuvah. Esta persona es al revés. Esta persona siempre tiene presente la teshuvah y por eso peca. Es bediuk al revés. Es bediuk exactamente lo contrario. Por eso hay que hacerlo de David Amelech. Si la persona se comprometió a no realizar más el pecado, ¿Ah? si la persona se comprometió a no realizar más el pecado, ahí él ya cumplió su teshuvah. No. ¿Ya recibió el perdón del cielo? Comprometerse a hacer teshuvah todavía no es hacer teshuvah, pero es un gran avance. No es. El Rav Kook dice Pero tenés que pedir perdón. en Orota Teshuvah de que no solamente cuando la persona se comprometió, ya pensó, ya el primer pensamiento, el Hirur Teshuvah, de querer corregirse, a pesar de que todavía en la práctica no realizó nada, solamente está a nivel del pensamiento. Rav Kook dice, eso ya es un nivel de Teshuvah. Y si también lo hace en la práctica, ¿qué en la práctica? ya lo hizo en pensamiento, ya lo hizo en la práctica, o sea, ya no lo está cometiendo. Tú pensaste construir un edificio y lo construiste, ¿qué es mejor? ¿Que solo pensarlo o que hacerlo? Por eso, o sea, ya hizo Teshuvah, ya hizo. Entonces ahí está la Teshuvah, si ella es mental y prácticamente. Si ya hizo Teshuvah, la hizo. El problema es de que nosotros no lo volvemos a hacer. En este caso decimos de que la persona nunca va a hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque
Porque él sabe que cuando peca, siempre tiene el mañana para poder hacer teshuva. Entonces, él se apoya en eso. Bikitsur, entonces, en síntesis. En este último ejemplo, Sí. último ejemplo suena un poco al arrepentimiento cristiano. Yo hago y bueno, el domingo voy y ya el cura me perdona. Y No. ya está. נכון. ¿Cómo puedes sacar de la mente la probabilidad, la posibilidad de hacer teshuva cuando estás pecando? Claro, exactamente como yo puedo pedir, mira, que no piense ninguno en un elefante rojo. Todo el mundo está pensando en un elefante rojo. Entonces, cuando la gente peca, claro que piensa que tiene la probabilidad, la posibilidad de hacer teshuva. Entonces, ¿cómo se pone esto? La armonía. Porque claro que yo pienso de hacer teshuva. ¿Esto es malo? Sí, yo veo lo bueno. Pero lo que usted dice es en forma general. O sea, la persona sabe que existe el mundo de la teshuva, y sabemos que existe esa posibilidad. Pero no es lo que estamos diciendo aquí. Aquí estamos hablando de algo mucho más puntual. O sea, la persona ahora va a hacer un pecado. Y en el momento de hacer el pecado, él dice, yo hago el pecado porque sé que mañana voy a hacer teshuva. O sea, no es una persona que peca, pero en el momento de pecar, no es de que está pensando en la teshuva. En el momento de hacer el pecado, él está disfrutando del pecado. Eso es lo que está haciendo. Entonces, esa persona, en ese momento, en lo que piensa es en el pecado, y al otro día dice, wow, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Etcétera. Aquí hay una persona que ahora está pecando, y en ese instante, en ese momento, él básicamente dice, no hay problema, porque de cualquier manera mañana yo voy a hacer teshuva. Entonces, yo creo que eso es otra situación diferente. Pero la teshuva no significa que cuando una persona se encuentra para hacer un pecado que ya hizo anteriormente, la teshuva radica en que él dice, yo esto no lo hago. No. Ahí es donde radica la teshuva, en no repetir los pecados que hizo anteriormente. Entonces, y ahí es donde tiene que hacer la teshuva realmente. Porque si no hace teshuva, es decir, como dice la iglesia cristiana, que nada más quiera escuchar todos los... Es la teshuva simple. Bekitsur. Entonces, para resumir, tenemos aquí 4 casos que el Rambam considera ejemplos que la persona no tiene la ayuda del Shamaim para hacer teshuva por Godel Geto, porque el pecado es muy grande. El primero que dijimos es el que provoca el pecado en el público, y que dentro de eso tenemos la rama de el que le impide o abstiene a la gente de poder hacer mitzvot. Entonces, este es el primero y más grave, porque ya no es algo personal, sino que también es algo que incluye a el público. El otro, que tiene que ver con el anterior, es cuando ya es más a nivel personal, cuando una persona inclina a su compañero al camino negativo. Entonces, esto también es una rama de lo anterior, solamente que en el caso anterior es a nivel público y aquí ya es más a nivel personal o particular. Entonces también volvemos a lo mismo. Tú haces teshuva, pero al otro ya lo tiraste al pozo, al otro ya lo encaminaste hacia el mal camino. El tercero ya es a nivel de la familia. La persona que ve en su familia, en su hijo, un comportamiento inadecuado y no le llama la atención, entonces mientras él tiene la opción de llamarle la atención a su hijo y no lo hace, entonces él es cómplice del comportamiento de su hijo, y eso incluye no solamente al hijo, sino al compañero o al amigo o una persona que tiene influencia
quizás un maestro con sus alumnos, etc. Entonces, ese es el tercer ejemplo, ¿sí? Entonces dijimos de que los primeros dos es de manera activa y este es de manera pasiva, pero lo consideramos como si fuera activo porque él tiene la responsabilidad de su hijo. Y el cuarto es a nivel de él mismo. Entonces, fíjense cómo el Rambam va básicamente divide esto en 4 categorías. Yo hacia el público, yo hacia el individuo, yo hacia mi familia y yo hacia mí mismo. Yo mismo me incito al pecado. ¿Por qué? Porque digo que puedo hacer teshuvah, entonces por eso peco. Entonces en estos 4 ejemplos, la dificultad del pecado es porque, ¿sí? ¿Qué significa que Hashem no me ayuda? Significa de que esta situación es grave y también es muy difícil de liberarse de ella. ¿Por qué? Porque prácticamente ya perdí el control. Es como una persona que está yendo a una cierta velocidad, bien rápida, y en un cierto momento cuando él quiere frenar, ya es demasiado tarde, generalmente, ¿sí? Entonces puede ser de que pueda frenar a último momento, pero es muy difícil, es una gran dificultad. Entonces todos estos ejemplos que trajo el Rambam del primer grupo de los 24 es en ese caso donde de alguna forma, ¿sí?, la persona ya no tiene control de la situación. ¿Qué capítulo es la Cuarto capítulo. Cuando quien tiene la capacidad de